En una mañana fría de enero de 2018, cuando el sol apenas se filtraba entre las colinas que rodean su mansión de estilo colonial en Brentwood, Dolly Parton se sentó frente a una mesa de caoba cubierta de fotografías antiguas, cintas de casete y cientos de cartas manuscritas que nadie, ni siquiera su esposo Carl Dean, había leído por completo. Tenía 72 años recién cumplidos y, por primera vez en su vida, sintió que el peso de lo que había guardado durante 56 años era mayor que el miedo a contarlo. Fue entonces cuando tomó el teléfono y marcó el número de una periodista cultural con la que había mantenido contacto esporádico durante 15 años. «Necesito que vengas a casa. Hay algo que ya no puedo seguir cargando sola», dijo con voz calma, casi susurrante, como quien confiesa un pecado en la penumbra de una iglesia baptista del este de Tennessee. 2 semanas después, en una sala decorada con guitarras firmadas y premios Grammy que brillan bajo luces tenues, Dolly Parton pronunció las palabras que cambiarían para siempre la percepción pública de su vida. En 1966 perdí un bebé. Era una niña y nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi madre. Aquella revelación no fue un arrebato. Durante los 2 años anteriores, la cantante había estado escribiendo cada noche, después de que la casa quedara en silencio y Carl se durmiera viendo documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Sentada en su estudio privado, vestida con una bata de seda rosa y sin peluca, con el cabello grisáceo recogido en una trenza sencilla, llenó más de 400 páginas de cuadernos con tapa dura. Las llamó las cartas que nunca envié. En ellas se dirigía directamente a la hija que perdió. «Querida mía, hoy cumpliste 51 años en algún lugar donde el tiempo no existe. ¿Te habrías parecido a mí? ¿Tendrías la voz ronca de tu padre o mis manos pequeñas?» Cada carta terminaba con la misma frase: «Aquí estás, aunque no te vea». Esas palabras, repetidas una y otra vez, se convirtieron en el título del capítulo más íntimo de su nueva autobiografía y en el nombre del movimiento que ahora miles de mujeres utilizan para compartir sus propias pérdidas. El contexto de 1966 era radicalmente distinto al actual. Dolly Rebecca Parton tenía 20 años y acababa de llegar a Nashville con una maleta de cartón y un contrato recién firmado con Monument Records. Se había casado 2 años antes, el 30 de mayo de 1964, en una ceremonia tan discreta que ni siquiera sus padres asistieron. Carl Thomas Dean, un hombre alto, callado y de pocas palabras, había prometido cuidar de ella sin pedirle nunca que abandonara su sueño. Vivían en un apartamento de una habitación en la calle 16th Avenue, donde el olor a asfalto caliente entraba por la ventana cada vez que Carl regresaba del trabajo. El dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler y las facturas del teléfono, por lo que Dolly seguía cosiendo sus propios vestidos y compraba zapatos en tiendas de segunda mano. Cuando el test de embarazo dio positivo, la primera reacción fue pánico puro. «Si tengo este bebé ahora, todo habrá terminado antes de empezar», pensó mientras miraba el pequeño palo con 2 líneas rosadas que había comprado en una farmacia de la calle de Montbreun. Durante las primeras 8 semanas intentó seguir adelante como si nada ocurriera.
Se levantaba a las 5 de la mañana para escribir canciones antes de que llegaran las náuseas, grababa demos en estudios donde los ingenieros de sonido fumaban sin parar y actuaba por las noches en locales como el Black Poodle o el Carousel Club. Aprendió a disimular los mareos bebiendo ginger ale y a esconder la pequeña curva que empezaba a notarse bajo los vestidos ceñidos. En una de las cartas fechada, el 2 de junio de 1966, escribió: «A veces me miro al espejo y no sé quién me devuelve la mirada. La cantante que todos quieren que sea o la madre que nadie sabe que soy». En otra, del 18 de junio, confesó: «Tengo miedo de que este bebé me quite la música, pero también tengo miedo de que sin él nunca vuelva a sentir nada tan fuerte». La noche del 12 de julio de 1966 cambió todo. Después de cantar 3 pases en el Black Poodle, Dolly regresó al apartamento con un dolor que al principio confundió con un cólico. Carl, que acababa de llegar cubierto de polvo negro de asfaltar carreteras, la encontró doblada sobre sí misma en el suelo del baño. Nunca lo había visto tan asustado, recuerda ahora. El trayecto hasta el Baptist Hospital duró menos de 10 minutos, pero a ella le pareció eterno. En la sala de emergencias, una enfermera de mediana edad le tomó la mano y le dijo: «Respira, niña. Vamos a hacer todo lo que podamos». Horas después, el médico confirmó lo que Dolly ya intuía. El corazón del bebé había dejado de latir. El legrado se realizó esa misma madrugada. Cuando despertó de la anestesia, Carl estaba sentado a su lado leyendo una revista de tractores para no mirarla directamente a los ojos y que ella no viera que había llorado. Los 3 días que pasó ingresada fueron los más solitarios de su vida. Su representante de entonces, un hombre llamado Bill, le envió una tarjeta que aún conserva. «Mejórate pronto. Tenemos sesión el lunes a las 9. No podemos perder el estudio». Ningún amigo del mundo de la música la visitó. Su madre, a cientos de kilómetros en Sevierville, nunca supo que su hija había estado hospitalizada. Cuando le dieron el alta, Dolly regresó al apartamento con una bolsa de medicamentos y la sensación de que algo dentro de ella se había roto para siempre. Durante semanas se levantó por las noches a llorar en la cocina para no despertar a Carl. Él, fiel a su carácter, nunca preguntó. Solo la abrazaba más fuerte cuando la encontraba sentada en la oscuridad con una taza de té frío entre las manos. Aquel episodio marcó el inicio de lo que ella misma denomina la construcción del personaje. A partir de entonces, cada vez que sentía que el dolor amenazaba con desbordarla, añadía una capa más a su imagen pública. Una peluca más alta, un vestido más brillante, un chiste más rápido. Aprendí que si la gente se reía conmigo, no podían ver que lloraba por dentro, explicó 70 años después, con la voz quebrada pero firme. La exageración estética que el mundo interpretó como simple excentricidad era en realidad una armadura cuidadosamente diseñada para proteger a la niña de Locust Ridge que había perdido a su primer hijo y que nunca volvió a quedarse embarazada. La decisión de no intentar tener hijos biológicos nuevamente se tomó en silencio entre la pareja durante el invierno de 1967.
Los médicos le habían advertido que su útero presentaba cicatrices y que otro embarazo podría ser de alto riesgo. Carl, que nunca había soñado con ser padre a cualquier precio, le dijo una noche mientras cenaban sopa de tomate enlatada: «Tenemos el uno al otro. Eso es suficiente». Dolly asintió, pero en su interior algo se cerró definitivamente. Años después, cuando la prensa comenzó a preguntarle por qué no tenía hijos, respondía con bromas sobre no querer compartir el foco o tener ya demasiados niños en mi banda. Nadie sospechó nunca la verdad que escondían aquellas respuestas. Con los años, el vacío se transformó en una forma distinta de maternidad. Primero fueron sus sobrinos, los hijos de sus 11 hermanos que pasaban veranos enteros en su casa de Nashville aprendiendo a tocar guitarra y a leer. Después vinieron los ahijados, más de una docena, a los que compraba ropa, pagaba la universidad y llamaba cada domingo. Pero fue con la creación de Imagination Library en 1995 cuando encontró la manera de ser madre a gran escala. Cada vez que un niño recibe su primer libro, ella imagina que es su hija la que lo abre por primera vez. Ese programa no es solo filantropía, es mi forma de maternar al mundo, confesó con lágrimas que esta vez no intentó disimular. ¿Qué significa esta confesión a los 72 años para una mujer que ha construido su imperio sobre la ilusión de la felicidad permanente? ¿Es la destrucción del mito o su culminación? ¿Puede la misma persona ser la reina del country que llena estadios y la madre que lloró en silencio durante medio siglo? Tal vez la respuesta esté en la última carta que escribió a su hija, fechada el día de sus 72 cumpleaños. Ya no tengo que esconderte. Ahora puedo decir tu nombre aunque nunca lo hayas tenido. Aquí estás, mi amor. Siempre estuviste. La revelación de Dolly Parton no cayó en el vacío. En menos de 48 horas, la etiqueta «There You Are» se convirtió en tendencia mundial, acumulando más de 3 millones de publicaciones en apenas una semana. Mujeres de entre 20 y 80 años comenzaron a relatar sus propias pérdidas gestacionales, muchas de ellas por primera vez en público, utilizando fotografías de ecografías borrosas, zapatos diminutos que nunca se usaron o cartas escritas a hijos que nunca nacieron. La mayoría de los mensajes terminaban con la misma frase que Dolly había repetido durante décadas: «Aquí estás». En Tennessee, un grupo de madres que habían perdido bebés en los años 60 y 70 organizó una vigilia silenciosa frente al hospital donde Dolly fue atendida en 1966. Llevaron velas blancas y dejaron cientos de cartas selladas dirigidas a la hija de Dolly. En Australia, una joven de 27 años llamada Emily subió un video leyendo una de sus cartas inéditas que Dolly había compartido en privado con ella. El video alcanzó los 40 millones de reproducciones y provocó que varias cadenas de televisión abrieran líneas telefónicas de apoyo psicológico especializadas en duelo gestacional. La Fundación Dollywood anunció la creación inmediata de un fondo de $2 millones para financiar terapia gratuita a mujeres que hubieran sufrido abortos espontáneos o infertilidad secundaria. Y la propia cantante duplicó la cifra de su bolsillo personal
la misma tarde en que vio las primeras imágenes de la vigilia. En el mundo del country tradicionalmente conservador y aún marcado por valores religiosos sureños, la reacción fue más compleja. Algunas emisoras de radio del Bible Belt retiraron temporalmente sus canciones más antiguas por considerar que hablar abiertamente de un aborto espontáneo, aunque fuera médico y en los años 60, podía incomodar a los oyentes familiares. Un conocido locutor de Nashville declaró en directo que la reina del country siempre había sido un ejemplo de mujer cristiana, y ahora parecía querer unirse a la agenda progresista. Sin embargo, la respuesta mayoritaria entre los artistas fue de apoyo incondicional. Reba McEntire publicó una carta abierta en la que confesaba haber perdido 2 embarazos en los 80 y nunca haberlo dicho por miedo a perder contratos. Willie Nelson, de 85 años, apareció en un video tocando Amazing Grace en su guitarra Trigger y dedicándoselo a todas las madres que llevan a sus hijos en el corazón porque no pudieron llevarlos en los brazos. Incluso Garth Brooks, que rara vez habla de su vida privada, reveló en una entrevista que su esposa Trisha Yearwood había sufrido una pérdida similar en 2007 y que la confesión de Dolly les había permitido hablar por primera vez del tema en casa. La Country Music Association emitió un comunicado oficial reconociendo que el duelo gestacional ha sido durante demasiado tiempo un tema silenciado en nuestra comunidad, y anunció la creación de un programa de salud mental específico para artistas mujeres. Desde el punto de vista artístico, la confesión ha provocado una relectura masiva de su catálogo. Críticos que durante años habían calificado algunas de sus baladas más sombrías como excesivamente melodramáticas, ahora las analizan bajo una nueva luz. La canción Me and Little Andy, grabada en 1977 y que narra la muerte de una niña pequeña, había sido siempre interpretada como una fábula moralista. Ahora se entiende como un lamento directo por su propia hija. El tema Eagle When She Flies, de 1991, que habla de una mujer que vuela más alto después del dolor, adquiere una dimensión casi autobiográfica. Incluso Jolene, escrita en 1973, ha sido reinterpretada por algunos académicos como una metáfora del miedo a perder algo irreemplazable. No solo un marido, sino la posibilidad misma de la maternidad. La propia Dolly ha confirmado que varias canciones, que el público siempre consideró alegres, contienen versos cifrados sobre su pérdida. En Light of a Clear Blue Morning, por ejemplo, la frase There's a better day a-coming fue escrita la mañana después de salir del hospital en 1966, cuando miró por la ventana y vio el amanecer sobre Nashville por primera vez sin el peso de un embarazo que ya no existía. El nuevo álbum, titulado finalmente Here You Are, se grabó en secreto durante el verano de 2018 en los estudios RCA Studio B, el mismo lugar donde grabó I Will Always Love You en 1974. La producción corrió a cargo de su sobrino y ahijado Richie Owens y de la joven productora Linda Perry, conocida por su trabajo con artistas que abordan temas difíciles. El disco contiene 12 canciones, todas ellas relacionadas directamente con la experiencia de la pérdida y la sanación. El primer sencillo, Apple Blossom Baby,
fue lanzado el día exacto en que la hija habría cumplido 52 años. La letra describe con crudeza el momento del legrado. They took you while I was sleeping, left me with an empty room, and a heart that keeps on weeping, underneath this harvest moon. La canción debutó directamente en el número 1 de la lista country de Billboard, algo que no ocurría con un tema tan explícitamente triste desde Hurt de Johnny Cash en 2002. La segunda pista, 56 Winters, es una balada hablada cantada en la que Dolly enumera año por año lo que su hija habría vivido. Su primer día de escuela en 1973, su graduación en 1984, su posible boda en los 90, el nacimiento de nietos que nunca llegaron. La canción termina con un coro de niños de la Imagination Library cantando Here You Are en canon, creando un efecto que ha hecho llorar a críticos habitualmente duros. En lo personal, la confesión ha transformado la relación con su esposo Carl Dean de una manera que nadie esperaba. Durante 56 años, el matrimonio había funcionado bajo una regla no escrita: nunca hablar en público de lo ocurrido. Carl, que siempre rechazó entrevistas y fotografías, aceptó por primera vez sentarse frente a una cámara para el documental que acompaña al álbum. En una escena de apenas 3 minutos, el hombre de 76 años, con la voz ronca por años de fumar, dice mirando directamente a la lente: «Yo también la perdí aquella noche, pero nunca supe cómo decirlo. Dolly llevó el dolor por los dos. Ahora por fin puedo llorarla con ella». La secuencia ha sido calificada como uno de los momentos más conmovedores de la televisión estadounidense reciente. Desde entonces, Carl ha comenzado a acompañarla a algunos eventos benéficos relacionados con el Fondo de Duelo Gestacional, siempre en segunda fila. Sin hablar con la prensa, pero sosteniendo la mano de su esposa con más fuerza que nunca. A nivel global, la confesión ha abierto un debate sobre el duelo femenino en la industria del entretenimiento. Organizaciones feministas han señalado que Dolly Parton ha hecho en una semana lo que décadas de activismo no habían logrado: normalizar la conversación sobre la pérdida gestacional en círculos conservadores. En España, México y Argentina, donde su música siempre tuvo un público fiel pero minoritario, las ventas de sus discos se multiplicaron por 10 en las primeras semanas tras la revelación. En Japón, donde es venerada como icono camp, varias artistas pop han comenzado a hablar abiertamente de sus propias pérdidas, citándola como inspiración. Incluso la Academia de los Grammy anunció que le dedicará un homenaje especial en la ceremonia de 2019, donde interpretará Apple Blossom Baby, acompañada por un coro de 100 mujeres que han pasado por experiencias similares. Y ahora, cuando Dolly Parton camina por los pasillos de su casa de Brentwood sin peluca, con el cabello plateado suelto y una camiseta vieja de Carl, dice que se siente más ligera que nunca. «He pasado toda la vida construyendo un personaje para protegerme del mundo. Ahora me doy cuenta de que el personaje más fuerte era la mujer que lloraba en silencio. Esa era la verdadera Dolly». Pregunta a quienes la rodean si alguna vez imaginaron que la reina del country, con sus pechos de silicona y sus chistes subidos de tono, llevaba medio siglo cargando un dolor tan grande. La respuesta siempre es la misma: no.
Y esa precisamente era la intención. Y si el mayor acto de valentía no fuera subirse a un escenario frente a 50,000 personas, sino admitir, a los 72 años, que durante 56 has estado fingiendo que no te dolía? ¿Y si la armadura más pesada no fuera la purpurina, sino el silencio? ¿Qué harías tú, lector, si descubrieras que la historia que has contado al mundo sobre tu vida perfecta era, en realidad, la versión censurada de una herida que nunca cerró del todo? Únete al movimiento There You Are, comparte tu historia o simplemente di su nombre en voz alta. Porque ninguna mujer debería tener que esperar medio siglo para poder decir, aquí estás, mi amor. Siempre estuviste.